porque estoy entresacando puntos para hacerle ver cómo funciona el perdón en Dios. El verso 10. Dios le dice a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el verso 10? Mire, estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Dios diciéndole a un hombre: déjame que lo destruya. Pregunto, ¿quién manda? ¿El siervo o Dios? ¿Por qué Dios le dice: déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti haré una gran nación? Esa palabra déjame hay dos corrientes. Una que dice: Dios le está cerrando a Moisés la posibilidad de interceder. Otra es que Dios le está abriendo a Moisés la ventana de la intercesión. Que a pesar de la dificultad del pueblo, que a pesar del pecado de idolatría que está teniendo Israel, Dios le está abriendo a Moisés y le dice: hay una posibilidad de que intercedas por ese pueblo. Cuando el Señor ve, hermano, el desenfreno del pueblo, cuando el Señor, hermano, observa que están mal, le da a Moisés la oportunidad de interceder. Moisés, verso 11, entra en una intercesión con Dios. Moisés suplicó ante el Señor Dios y le dijo: Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Acuérdese que le están diciendo a un ídolo que es el que los ha liberado. Eso se llama, en el lenguaje espiritual, se llama adulterio espiritual, infidelidad. Eso es atribuirle a ídolos las acciones de Dios. Y entonces Moisés intercede con Dios y dice en el verso 12: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Ahora Moisés le dice: mire la intercesión, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor, verso 14, desistió de hacer daño, de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Ahora, vamos despacio. Mire el poder de la intercesión. Por eso tenemos que nosotros saber que Dios puede en un momento dado estar molesto por la actitud, ya sea de alguna persona. La Biblia dice: si alguien ve cometer pecado a alguien, interceda por él, y Dios puede hacer algo. Dios abre una puerta. El Jehová que le estoy marcando, el Jehová Elohenu, que es el Dios perdonador, abre la puerta para la intercesión. Job intercedía por sus hijos. Hermano, usted y yo podemos interceder por los nuestros, y la misericordia de Dios puede cubrir el pecado de esos nuestros, porque Dios desistió de hacer el daño. Pero voy a llevarle despacio en este punto, porque uno dice: bueno, Dios desistió, Dios ya los perdonó, asunto arreglado. Como algunos entienden el perdón, ya se acabó todo. Pero yo veo que en el mensaje de la Escritura, el perdón tiene consecuencias. Y es lo que quiero que usted conozca de Dios. Es que no es solo de meter la pata, es de saber qué consecuencias hay, aun cuando haya perdón. Aun cuando Dios dice: está bien, te perdono, está bien, no hay problema. Pero pregunto: ¿hay o no consecuencias? Fíjese que el Jehová Elohenu no solamente es el Dios perdonador, sino el Dios que trae venganza sobre las obras. Lo que va a oír, lo que está oyendo, quizás le tiene que traer reflexión a su corazón. Porque hay personas que dicen: no, ya Dios me perdonó, y como ya Dios me perdonó, pues amén, ya no hay conflicto. Pero ¿acaso no hay consecuencias?
¿Acaso no hay situaciones que vienen y uno dice, ¿por qué si ya Dios me perdonó? Por ejemplo, Dios perdonó a David. No me diga que no. Pero el perdón no le anuló la venganza ni las consecuencias. Dígale al que está a su lado, Dios es perdonador, pero hay consecuencias. Ahora, vamos despacio en este punto. Ahora, fíjese usted que Moisés alcanza que Dios perdone al pueblo, que Dios tenga misericordia del pueblo, que Dios diga, está bien, los perdono. Desistió de hacer. Y entonces Moisés baja, verso 15, Moisés desciende del monte con las 2 tablas del testimonio. Usted sabe que ahí está Josué esperándolo. Y verso 17, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota. ¿Qué dice su Biblia? Sino que oigo, ¿qué? Voces de canto. Mire cómo nuestras Biblias en español nos hacen ver un panorama diferente. Porque el lenguaje original ahí, Moisés no le dijo oigo voces de canto, sino Moisés le dijo, lo que yo oigo son gritos que dan pena, sonidos de aflicción, palabras de blasfemia e injuria que causan aflicción al alma. En otras palabras está diciendo, mira, ellos están en un peligro terrible porque sus palabras están afligiendo sus almas. Están diciéndole a un ídolo que es su Dios. Están reconociendo en la idolatría que ese ídolo lo sacó de Egipto. Y por eso Moisés, cuando le dice a Josué dice, yo oigo gritos, ruido de victoria, de lamentos. Y Moisés dice, no son gritos de victoria, son gritos que dan pena, sonidos de aflicción. Son palabras de blasfemia e injuria que causan aflicción al alma. Interesante, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Oiga, por favor, ponga cuidado en esto. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, tomen este becerro. Hermano, usted sabe, había en la ley, hay una prueba que el sacerdote hacía cuando el esposo tenía duda de que la mujer era fiel. El esposo le decía a la mujer, ¿te has portado bien? Y la mujer le decía, sí. Le decía, pues tengo sospechas. Entonces agarraba a la mujer y se la llevaba al sacerdote. El sacerdote, hermano, hacía jurar a la mujer que se había portado bien, y la mujer decía sí. Si no, el sacerdote agarraba agua y echaba ceniza de lo que caía del sacrificio, mezclaba y le daba esa agua con ceniza y le decía, jura delante de Jehová que te has portado bien. Y si la mujer era inocente, esa agua no le causaba ningún daño. Pero si la mujer había sido infiel, se le hinchaba su vientre y se le caía su muslo. Y entonces Dios testificaba contra la mujer su infidelidad, y la mujer era desechada. Pero si la mujer era fiel y no le pasaba nada, ese hombre nunca más podía ya despedir a esa mujer, porque esa mujer era fiel. O sea, siempre hay un grado de honra y un grado de disciplina. Y entonces Moisés aquí hizo lo mismo. Porque como el pueblo estaba desenfrenado a la idolatría, Moisés dijo, bueno, vamos a darles el agua para que prueben, para que entren ellos, porque solo Dios conoce realmente quiénes de corazón estaban fieles a Dios. Solo Dios conoce realmente quiénes habían volcado su corazón a la idolatría. Y Moisés dice que les da de beber. Ahora, vamos a este punto. Luego viene la reprimenda contra Aarón. Note por favor que Aarón fue el causante del desenfreno. Y dice el verso 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, un desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Ya Dios había perdonado al pueblo. Diga, ya Dios lo había perdonado.
A ver, diga conmigo, Dios lo había perdonado. Pero ahora estaban con consecuencias. Había desenfreno. Aarón había permitido el desenfreno en la gente. Entre el pueblo, hermano, lo que había pasado era que la gente, dice un comentario, que la gente que había salido con Israel de Egipto habían provocado ese desenfreno en las personas. Pero entonces vamos al verso 25. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, separó Moisés